Estamos en la Biblioteca México, una institución que abrió sus puertas en 1946, cuando había terminado la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, quedaban sus secuelas. Los años 40 fueron marcados por esa gran conflagración. Son también años en los que el exilio español se incorpora plenamente a la vida mexicana, sobre todo en lo cultural, y surgen revistas como El Hijo Pródigo, Cuadernos Americanos, y es también el momento en el que empiezan los suplementos modernos, creados por el impulso de Fernando Benítez, primero en el Nacional con la Revista Mexicana de Cultura que le encarga a Juan Rejano, y después él mismo, Benítez, dirige el suplemento del periódico Novedades, México en la Cultura. De todo eso hablaremos a lo largo de este programa. Acompáñenos. El más grande contingente de intelectuales traído por la desgracia es indudablemente el de los republicanos españoles. En el Sinaya y otros buques llegaron a tierra mexicana 30,000 seres humanos en busca de paz, pan y trabajo. Su contribución a la cultura mexicana es invaluable, pues vinieron numerosos intelectuales que enriquecieron nuestro periodismo, crearon editoriales, contribuyeron a la profesionalización del magisterio universitario y fundaron instituciones educativas como el Colegio Madrid, o contribuyeron decisivamente a la erección de otras como el Colegio de México. En un grupo tan heterogéneo, es muy explicable que existieran diferencias de todo orden, las que provocaban encendidas disputas de café en las que se escuchaba el consabido «Mañana cae Franco», el que remataban con golpes del índice sobre la mesa. Sin ignorar la importancia de aquellos debates, para México resultó más trascendente la prensa cultural del exilio. Esos españoles crearon numerosas publicaciones incluso antes de su llegada, pues a bordo del barco que los traía a México editaron un periodiquito al que llamaron como la misma embarcación, Sinaya. Ya en tierra firme, los españoles del éxodo y del llanto, como dijera León Felipe, se adaptaron a su nueva casa y comenzaron a caminar por las calles del centro de la ciudad, a crear espacios para la charla y la reflexión, a darle otro sentido a los cafés y las librerías y ambientar la discusión literaria con variadas e interesantes revistas. Una de ellas, bajo la dirección de Juan Rejano y con diseño de Miguel Prieto, fue Romance, revista que pretendió recoger las expresiones culturales y artísticas de Hispanoamérica. En la revista Romance colaboraron decenas de refugiados españoles y algunos mexicanos solidarios. La publicación mantuvo corresponsalías en Europa, especialmente en la España abandonada. A través de notas informativas, de reseñas, de columnas, se enriqueció el debate cultural y político hasta mediados de 1941, cuando desapareció esta revista Romance. Meses antes habían renunciado sus fundadores, Juan Rejano, Miguel Prieto, los redactores y un buen número de colaboradores. Y todo por desavenencias con Rafael Jiménez Siles, el editor de la publicación, quien tiempo después se convertiría en el dueño de las librerías de Cristal, la primera gran cadena librera que hubo en México. Con el nombramiento de jefe de redacción, Juan Rejano pasó a dirigir Ars, un impreso especializado en artes plásticas, del que aparecieron pocos números y del que en buena medida se ha perdido la memoria. Sin embargo, se trataba de una revista estupenda. Apareció en 1942, tenía unas portadas muy vistosas y colaboradores de primera que abordaban temas verdaderamente periodísticos. Por ejemplo, ¿a poco se les ocurrió pedirle a Silvestre Revueltas un texto autobiográfico?
Y Revueltas lo escribió y lo publicó precisamente en Ars, y menciona sus años en Estados Unidos, sus años de aprendizaje en Estados Unidos. Hay un texto bellísimo de Carlos Mérida sobre los tejidos guatemaltecos. A eso le agregamos una buena colección de traducciones muy bien hechas, muy bien escogidas, que le dieron un toque a la revista Ars de refinamiento y de trascendencia, porque esta revista debería ser conocida por todos. Posteriormente, ya en 1944, Juan Rejano, al fin malagueño, editó en México La Nueva Época del Litoral, revista que se hacía precisamente en su tierra. Aquí contó con el concurso de brillantes refugiados como José Moreno Villa, Manuel Altolaguirre y Bernardo Ginés de los Ríos. En Litoral se publicaron dibujos de Antonio Rodríguez Luna y la partitura de una sonata de Rodolfo Halfter. Desaparecida el Litoral, Rejano dirigió el único número que se publicó de Ultramar, proyecto que se frustró por las inevitables diferencias políticas entre sus editores, por el alto costo que tuvo ese primer número y, entre otros motivos, porque fue entonces cuando Fernando Benítez, director del Nacional, encomendó a Rejano la creación de un suplemento que sería la Revista Mexicana de Cultura. Para los refugiados no fue fácil integrarse a la sociedad mexicana. Diferentes costumbres, experiencias y formación hicieron difícil la vida en las condiciones del exilio. Sin embargo, muy pronto muchos de ellos se habían incorporado al cine y al teatro como guionistas, actores, tramoyistas, iluminadores y en menor medida directores. Otros hallaron sitio en la industria editorial, muy destacadamente en el Fondo de Cultura Económica. Los educadores crearon colegios como el Madrid, el Luis Vives o la Academia Hispano-Mexicana, y quienes tenían talento para los negocios abrieron librerías en las que, en varios casos, el cliente mexicano, acostumbrado a que el mostrador lo separara del librero, por primera vez pudo abrir los volúmenes, hojearlos y entrar en contacto con los impresos sin intermediarios. Aquella fue una etapa de efervescencia que propició una renovación del periodismo cultural de México. Y si Romance lo que hizo fue reunir y abrir un canal de expresión para los intelectuales refugiados, España Peregrina, órgano de la Junta de Cultura Española, lo que hizo fue preservar la memoria. España Peregrina fue una revista crítica, portavoz de los exiliados republicanos que pretendían mantener la cultura española en México y tender vasos comunicantes con la cultura nacional. Todo esto dentro de la idea, de la perspectiva, de la creencia de un pronto regreso a España, porque suponían que la dictadura franquista no iba a durar gran cosa. En sus páginas se publicaron textos como España, aparta de mí este cáliz, de César Vallejo, o Parte de poeta en Nueva York, de Federico García Lorca. Sin embargo, al llegar al número 9, la revista se quedó sin fondos. Sin dinero para imprimir el número 10, los poetas Juan Larrea y León Felipe buscaron otros horizontes. De ese trance resultó uno de los proyectos culturales de más alcance en nuestro periodismo, que fue precisamente Cuadernos Americanos. Larrea y León Felipe se entrevistaron con don Jesús Silva Herzog y le propusieron editar la más importante revista en lengua castellana, según sus palabras, con intelectuales españoles y mexicanos. Así pues, nació Cuadernos Americanos, la que fue dirigida en su larguísima primera etapa
por Silva Herzog hasta su muerte en marzo de 1985. Su segundo director fue Leopoldo Sea, ya con el soporte de un fideicomiso de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuadernos Americanos apareció en enero de 1942 y según Alfonso Reyes, esta publicación estaba encaminada a reunir la labor intelectual y literaria de los diferentes escritores de América. Y así fue, porque la revista muy pronto circuló en todos los países del área y gozó de un inmenso prestigio. En sus páginas, la creación literaria competía con los más sesudos ensayos sobre historia, sociología, mitología y, por supuesto, biografías trabajadas con un gran rigor intelectual. Para ponderar la importancia de Cuadernos Americanos, baste decir que en 1950 en sus páginas apareció El laberinto de la soledad, una de las obras maestras de Octavio Paz y también uno de los ensayos más lúcidos y profundos sobre el ser del mexicano, la identidad del mexicano. Los años 40 fueron de un gran impulso a la modernización del país, como se reflejó en el crecimiento de las ciudades, en la arquitectura de la época. Colonias de la Ciudad de México se decoraron con esa nueva arquitectura que combinaba elementos todavía del Art Déco con la arquitectura nueva y ya incluso con despuntes de funcionalismo. Se inauguró una buena cantidad de cines de gran arquitectura que todavía hoy, si ya no sirven como cines porque estos han desaparecido, sí sirven como teatros y para otras actividades. La Plaza México y la Ciudad de los Deportes en su conjunto surgió en aquel momento y todavía hoy disfrutamos de lo que son esos rincones de la Ciudad de México. México vive la época de oro de su cine, con una gran presencia en toda Latinoamérica y otros países. María Candelaria, La Perla son orgullo de nuestra cinematografía. Las figuras de María Félix, Pedro Infante, Jorge Negrete, Pedro Armendáriz, Arturo de Córdoba atraen a los públicos de muchísimos países. De 1940 a 1942, con el patrocinio de la Universidad Nacional, aparecieron los 3 números anuales de la revista Tierra Nueva, la que dio nombre al grupo que formaron José Luis Martínez, Alichu Macero, Leopoldo Sea y Jorge González Durán, quienes tendrían una actuación muy destacada en la vida cultural mexicana. Los neoterrícolas abrieron las páginas de su revista a la generación de taller, a los contemporáneos, a los escritores de cuadernos del Valle de México, a los refugiados españoles, al Juchitico, Alfredo Cardona Peña, nacido en Costa Rica pero casado con mujer de Cuchitán, al chihuahuense José Fuentes Mares y hasta el gran Pablo Neruda. Tierra Nueva se atrevió a contar con textos escritos por mujeres, lo que entonces no era muy frecuente. Entre ellas figuraron Pina Juárez Frausto, esposa de González Durán, María Luisa Hidalgo, María Ramona Rey y doña María del Carmen Millán, quien se desempeñaría con gran éxito en nuestra vida pública. Por ahí desfilaron pintores como Juan Soriano y José Chávez Morado, de gran presencia en la plástica mexicana. Julio Prieto, quien cobraría mayor fama como escenógrafo. El grabador Isidoro Ocampo, del Taller de Gráfica Popular, o el escultor Juan Cruz, uno de los fundadores de La Esmeralda, todos ellos ilustradores de la revista.
Estamos en la Biblioteca Vasconcelos, que se encuentra junto a la estación de trenes de Buenavista, aquí en la Ciudad de México, y que es indudablemente la obra maestra del arquitecto Alberto Kalash, a quien se le ocurrieron todas estas cosas que rompen con la tradición más añeja y quizá menos funcional de la biblioteconomía. Aquí puede uno consultar una revista como esta, la Revista de Literatura Mexicana, una publicación de 1940, de la que aparecieron solamente dos gruesos números, porque eran tan voluminosos que cada uno tenía más de 200 páginas. Y en esas páginas se publicó poesía, abundantes reseñas bibliográficas y ensayos histórico-literarios, muchos de ellos de la autoría del propio director de la publicación, don Antonio Castro Leal, quien se supo rodear de personajes como Alfonso Reyes, Irving Leonard, Edmundo Gorman. Me resulta especialmente interesante la reproducción facsimilar de un poemario del siglo XVI, un poemario de esos que están en los archivos, en el Archivo General de la Nación, porque los autores fueron sometidos a la Inquisición. Me refiero al Cancionero General de Obras del poeta Pedro de Trejo Plasenciano, sentenciado por la Inquisición a 4 años de exilio, en el que supuestamente murió porque no se sabe más de él. Pero lo importante aquí es la belleza de la reproducción facsimilar, la fidelidad con la que se reprodujo cada soneto, cada verso, y es verdaderamente una delicia leer estas publicaciones en un espacio consagrado precisamente para la lectura. Una publicación de fama perdurable fue El Hijo Pródigo, creada y dirigida por Octavio G. Barreda, quien a lo largo de más de 3 años y 42 números dio cabida a quienes ya tenían ganado un sitio en nuestras letras, lo que incluyó a los editores de otras revistas, a los integrantes de diversos grupos y a forasteros que andaban por México, como los surrealistas André Breton y César Moro, el crítico e historiador de arte Paul Besheim, o el escritor bolchevique Víctor Serge, padre del pintor Vladi. El Hijo Pródigo fue centro de los comentarios de la época y punto de referencia para otras publicaciones. Publicación longeva y de enorme prestigio fue América, revista antológica, la que apareció en agosto de 1940 y vivió largos 17 años. Su creación fue promovida, entre otros, por Roberto Guzmán Araujo, quien sería su primer director, y Marco Antonio Millán, que lo sucedería en el cargo. Participaron en ella brillantes refugiados españoles, mexicanos de primera línea como Alfonso Reyes, y tuvo corresponsales en varios países de Latinoamérica. En Argentina, la corresponsal era ni más ni menos que Victoria Ocampo, la poeta que participó en la revista Sur. En la misma publicación se dieron a conocer mujeres como Margarita Michelena, Pita Amor, Rosario Castellanos y Luisa Josefina Hernández, quienes ocuparían lugares destacados en nuestras letras y además en el periodismo, como fue el caso de Margarita Michelena. En la cátedra, como Luisa Josefina Hernández, o en la leyenda, como es el caso de Pita Amor. Fue en los 40 cuando la Segunda Guerra Mundial transformó al mundo y dio paso a una nueva era signada por el macartismo y el enfrentamiento ideológico de las dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. También, al final de la misma década, el país se agitaba con un nuevo ritmo llamado mambo y al compás de las notas de Pérez Prado se iniciaba una etapa marcada por nuevos afanes de modernidad.
A la visionaria iniciativa del gran José Luis Martínez se debe la edición facsimilar de numerosas revistas literarias mexicanas modernas, tarea que se echó a cuestas el Fondo de Cultura Económica en lo que se refiere a las publicaciones del siglo XX, porque la Universidad Nacional editó algunas del siglo XIX. Este es un ejemplar que reúne los números publicados por dos revistas de Guadalajara, EOS y PAN. EOS es una revista que editaron Arturo Ribasainz y el gran Juan José Arreola, el maestro Juan José Arreola, quien publicó aquí uno de sus cuentos clásicos, Hizo el bien mientras vivió, que es una de sus historias más conocidas y más celebradas. También a Juan José Arreola le debemos reseñas literarias, reseñas de teatro, por ejemplo, hace la reseña teatral del Gesticulador de Rodolfo Usigli, en una faceta poco conocida de este autor tapatío. Es una revista que tuvo su importancia porque vitalizó el ambiente literario de Guadalajara. En un país centralista no es poca cosa decirlo. Después de aparecidos 4 números, en 1943, concluyó la aventura de EOS y el mismo Juan José Arreola, esta vez acompañado de Antonio Alatorre y posteriormente del inmenso Juan Rulfo, editó PAN, otra revista de Guadalajara, donde lo mismo se publicaron traducciones de Georges Duhamel, Paul Valéry o Jean Cocteau. PAN es una revista que nos exige volver una y otra vez sobre estos textos formidables. Desde su nacimiento en 1929, el Nacional dio en publicar suplementos sobre diversas materias. Pero fue en 1947, cuando Fernando Benítez llegó a la dirección de este diario, que llamó a Juan Rejano y le pidió preparar la edición de un suplemento cultural como los que publicaban los diarios de Buenos Aires. Fue así como nació la Revista Mexicana de Cultura, nuestro primer suplemento moderno, en el que colaboraron muchas de las mejores plumas de la época. Benítez salió del Nacional a principios de 1948 y Juan Rejano perdió el apoyo que tenía la Revista Mexicana de Cultura. Ya fuera del Nacional, Benítez perseveró en el propósito de darle a México un suplemento moderno. Se entrevistó entonces con el dueño de Novedades y le propuso crear México en la Cultura, cuyo primer número apareció en 1948 con diseño de Miguel Prieto y un formidable equipo de colaboradores con los que se produciría una verdadera revolución en nuestro periodismo cultural. El final llegó en 1961, después de que Benítez dedicara amplios espacios a la Revolución Cubana, motivo por el cual fue despedido de Novedades y con él salieron todos sus colaboradores. Terminaba una etapa, pero ya se había iniciado la era de los grandes suplementos y Benítez sería el inspirador y en varios casos director de esas publicaciones. Los años 40 fueron el escenario de las tremendas crueldades de la Segunda Guerra Mundial, sí, pero también del surgimiento de una nueva conciencia humanista. En México, el exilio español se incorpora plenamente a la vida nacional, surge una institución tan importante como el Colegio de México, se profesionaliza el profesorado universitario gracias en buena medida a los republicanos españoles y, en fin, se vive uno de los grandes momentos en la historia del periodismo cultural mexicano.